Puede ir abriendo su Biblia del Evangelio de Juan, capítulo 8. Juan, capítulo 8. Verso 21. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Padre, quiero pedirte, Señor, tu ayuda, tu gracia sobre tu pueblo, Señor. Señor, que tu gracia sea sobre cada uno de nosotros en esta mañana. Señor, que tu palabra ilumine, Señor, nuestros corazones y nuestro entendimiento. Señor, exhórtanos, anímanos, consuélanos, Señor, a través de ella. Sánanos, fortalécenos, edifícanos a través de tu palabra una vez más, Señor. Disponemos nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, quiero preguntarles si usted en alguna ocasión ha tomado alguna decisión tan mala que le ha traído consecuencias devastadoras. ¿Alguna vez ustedes han tomado una decisión equivocada que ha traído grandes pesares, grandes dolores a su vida? Yo creo que, sin excepción, todos los que estamos aquí hemos conocido las consecuencias que tiene una mala decisión. Las decisiones malas y pecaminosas suelen traer ese tipo de consecuencias. Recordemos, hermanos, que Adán y Eva, la Biblia está llena de ejemplos, ¿no? Y Adán y Eva desobedecieron el mandato de Dios y sufrieron las terribles consecuencias de ello. La separación de esa perfecta comunión que tenían con Dios. Dice en el verso 23 del capítulo 3 que el Señor los echó fuera del huerto del Edén, que el Señor los expulsó al oriente del huerto del Edén y puso allí querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para impedir que ellos tomaran del árbol de la vida. Moisés y Aarón también experimentaron las consecuencias dolorosas de una decisión pecaminosa. Señor le había dicho a Moisés en Números capítulo 20, le había dicho a él, le había dado una instrucción y él la desobedeció. El Señor le había dicho que tomara la vara y que le hablara a la roca. Que tomara la vara, le dijo, pero háblale a la roca. Así vas a sacar agua de la roca. Nosotros vemos cómo Moisés golpeó la roca 2 veces con la vara, desobedeciendo así el mandato de Dios y experimentando la terrible consecuencia de no poder entrar a la tierra prometida. Salomón, el rey más sabio y rico de Israel, también experimentó las consecuencias de las malas decisiones. Dice la Escritura en el libro de Primera de Reyes capítulo 11 que Salomón, cuando ya era viejo, Salomón tomó muchas mujeres para sí y esas mujeres desviaron su corazón, haciendo que Salomón edificara y adorara a Astoret y también a Milcom, ídolos abominables delante de Dios. Las consecuencias que Salomón experimentó simplemente fueron que la vida de Salomón se hizo vana. Su vida fue vana y lo expresa él cuando escribe Eclesiastés, iniciando en el segundo versículo. Él dice, vanidad de vanidades, ahora todo es vanidad. Consecuencia de sus malas decisiones. Judas, hermanos, uno de los 12 más cercanos a Jesucristo, aquel que cambió por 30 monedas de plata a nuestro Señor y Salvador. Así Judas condenó su alma por no arrepentirse de su acto.
Judas quizás es el ejemplo más claro, hermanos, de aquel que vio de cerca las obras de Jesús, de aquel que escuchó de primera mano la palabra de Dios, que observó a Jesucristo y su vida perfecta de santidad, siendo un testigo tan cercano de que Jesús era quien había dicho ser. Sin embargo, Judas, dice la palabra, le rechazó, lo traicionó. Su decisión fue terrible. Hermanos, pero no fue el único. En los días del ministerio de Jesús, vemos aquí en la Escritura, a través del Evangelio de Juan, a un Israel que había conocido bien el ministerio de Jesús. Por 3 años, Israel estuvo viendo las obras de Cristo, milagros incontables, alimentando Jesús a miles de personas. Israel vio, fue testigo de todas esas sanidades que Jesús había hecho con muchísimas personas. Israel vio cómo Jesucristo había expulsado, tenía poder para expulsar demonios, cómo Jesucristo tenía poder sobre la naturaleza, calmando las tempestades. Todos estos hechos demostraban que Jesús era quien había dicho ser el Hijo de Dios. Ante tanta evidencia, entonces, hermanos, podemos concluir, es inexcusable no creer. Hermanos, quienes rechazan a Cristo son completamente responsables de escoger morir en sus pecados. Dice el verso 21 que leímos, otra vez les dijo, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis, porque a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Este pasaje que vamos a leer hasta más adelante, hasta el verso 30, nos muestra, hermanos, 3 formas en las que las personas pueden asegurarse de una consecuencia devastadora. 3 maneras en que una persona puede asegurarse de una muerte trágica y eterna. Estas 3 cosas van a ser autojustificarse. Asegurará, si una persona confía en su justicia propia, asegurará la consecuencia de la muerte eterna. Si una persona permanece siendo mundana, asegurará la muerte eterna. Y si una persona permanece en su incredulidad, tendrá como consecuencia la muerte eterna. Así, hermanos, en el verso 21 dice el Señor, en vuestros pecados, les dice, moriréis. El Señor Jesús está haciendo una gran advertencia a aquellos que están discutiendo con Él. Su falta de voluntad, les está diciendo Jesús, su falta de arrepentimiento, su falta de voluntad para creer en mí, les asegurará una muerte eterna. Morirán en sus pecados. ¿Y por qué, hermanos? Bien, porque estos hombres han mostrado no estar preparados para conocer a Dios. No tienen perdón y no tienen redención de pecados. Así es que serán culpables de todo el pecado acumulado durante toda su vida. Jesús les está diciendo, en vuestros pecados moriréis. Si ustedes permanecen en ese curso, serán justos, merecedores del castigo eterno. Pero fíjense, hermanos, que en este verso el Señor les dice, me van a buscar, me buscaréis. Va a haber un tiempo donde me van a buscar, pero dice, pero no me van a encontrar. Hermanos, existe una búsqueda de Dios que resulta infructuosa, que no tiene bendición y que no da como fruto la vida eterna. El Señor les está diciendo, me van a buscar, pero no me van a encontrar y van a morir en sus pecados. Hay una búsqueda que es infructuosa. Ustedes, estos hombres que están ahí frente a Jesús, que reciben esta gran advertencia, eran personas que estaban confiando en su justicia propia. Están apoyados ahí, pero el Señor les dice, aunque ustedes no quieran venir a mí, ustedes no reconozcan quién soy yo, va a haber un día
donde van a buscarme y no me van a encontrar. ¿Sabe cuál va a ser ese día, hermano? En que todos los hombres querrán encontrarse con un Salvador. Dice la Escritura, hay un día malo. Existe un día malo para todos los hombres. Y en ese día malo van a querer buscar a su Mesías. Van a querer buscar a aquel que les salve. Y no le van a encontrar. No le encontrarán. Estarán solos enfrentando el día malo y terrible. Hay muchas personas que dicen cuando se les presenta el Evangelio, yo soy muy joven. Yo soy muy joven para seguir a Cristo. Yo soy muy joven para venir a Él, para creer en eso que tú predicas. Habrá un día malo. Habrá un juicio final. Y en aquel día, cuando estén frente al Señor, querrán un Salvador. Y no estará allí para ellos. Hay muchos que dicen, ¿para qué necesito a Jesús? ¿Para qué necesito yo a Cristo si mi vida está bien? ¿Para qué yo necesito venir a Él si yo lo tengo todo en esta vida? Hay un día malo para todos los hombres. En aquel día le buscarán y el Señor no se dejará encontrar por ellos. Existen muchas cosas que nos pueden llevar a una búsqueda infructuosa. Una enfermedad, alguna pérdida material, algún momento de gran escasez en la familia, algún duelo repentino, el temor a la muerte. Todo esto puede llevarnos a una búsqueda equivocada. Estas cosas pueden llevarnos a despertar sentimientos religiosos en nosotros, pero el sentimiento religioso no nos da la vida eterna. Me buscarán y no me hallarán. Existe una búsqueda que no te dará la vida eterna. A eso le podremos llamar entonces la falsa religiosidad. El Señor les está diciendo su falsa religiosidad. Y es la falsa religiosidad la que va a llevar a muchos hombres al infierno. Tener sentimientos religiosos acerca de la persona de Jesús llevará a muchos al infierno. No es suficiente. No es una búsqueda que dé fruto de vida eterna. El sentimiento de religiosidad, la justicia propia llevará a muchos a la muerte eterna. El Señor les dice a estos religiosos, a los escribas y fariseos, les dice, porque a donde voy, ustedes no pueden ir. Ustedes, hombres religiosos, que están vestidos de justicia propia, de cosas buenas y que no creen tener necesidad de mí, les dice, no podrán ir a donde yo voy. Le dice, yo me voy y me buscaréis, dice el texto, pero a donde voy ustedes no pueden venir. Jesucristo estaba hablando de cosas espirituales. Jesucristo estaba hablando de que Él iría al Padre, iría a la presencia eterna del Padre. Y les decía, allí ustedes no tienen un lugar. Ustedes no pueden ir allí. Ustedes no pueden ir a ese lugar. Su búsqueda de un Salvador no era de todo corazón. Existe otra búsqueda, hermanos, que también no produce frutos. Una búsqueda que no es de todo corazón, con motivos incorrectos. Ustedes, dice Jesús, esas personas no pueden ir al cielo. Estos religiosos estaban en espera de un Mesías, de alguien que les salvara, pero ellos habían formado una imagen equivocada y los motivos de querer encontrar ese Mesías eran totalmente incorrectos. Y lo vemos cómo se burlan de Jesús. ¿Acaso, dice, ellos no entendiendo que hablaba de ir al cielo o no queriendo entender? Fíjese cómo responden ellos con burla, con una burla venenosa. Le dice, ¿acaso se matará a sí mismo? ¿Nota usted la soberbia? ¿Nota usted la confianza de estas personas? ¿Nota usted el rechazo que tienen a Cristo?
No necesitamos de ti. Y me burlo y me mofo de ti. ¿Acaso se matará a sí mismo? Porque dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Fíjese, recuerden, Jesús está enseñando en el templo y están las personas ahí, todos escuchando, el pueblo y los fariseos empiezan a decir, escuchen, escuchen lo que Jesús está diciendo, se va a matar, va a cometer suicidio. Aquel al que ustedes están escuchando y siguiendo, está diciendo que se va a suicidar, que se va a matar. Es verdad, Jesús. Nosotros no iremos a donde tú vas, porque a donde tú vas es el infierno. Cuando ellos están diciendo, están respondiendo de esta manera, ellos estaban diciendo, tú te vas a matar. Los judíos, en los tiempos de Jesús, enseñaban, esto está registrado por Flavio Josefo, un historiador del primer siglo. Ellos enseñaban esto, hermanos. El Hades recibirá en los lugares más oscuros las almas de aquellas manos que han actuado con locura contra sí mismo. Los judíos decían que había un lugar reservado, el peor de todos los lugares del Hades, estaba reservado para los que se suicidaban. Era la clase de personas más detestables y que merecían más castigo. Y eso es lo que ellos están diciendo de Jesús. Escuchen. Este hombre se va a suicidar. Él irá a las profundidades del Seol. Y nosotros, por supuesto, Jesús, tienes razón. Nosotros no iremos allí. Nosotros no iremos allí. Algunos maestros de Israel enseñaban en los días de Jesús que Abraham estaría a las puertas del Hades para impedir que ni por accidente entrara ninguno de ellos. Tal era la soberbia de estos hombres religiosos. Tal era la confianza en sus obras y en su justicia. A este nivel era de decir, no tocaremos el infierno. Tú sí, Jesús. Así era su confianza y su soberbia en su justicia propia, que los llevaba a burlarse de esta manera de Jesús. Pero no solamente eran sordos, no querían oír. Vemos que cuando se están burlando, ellos transversaban de una manera terrible lo que Jesús estaba diciendo. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Jesús estaba hablando del cielo y ellos dijeron, está hablando del infierno. La verdad, hermanos, es que Jesús moriría voluntariamente, pero no cometería suicidio. Moriría de mano de estos burlones. Quien se justifica, hermanos, a sí mismo, no puede ir al cielo. Quien confía en su justicia propia para ir al cielo, no puede ir al cielo. A donde yo voy, ustedes no pueden ir, porque ustedes no confían en mi justicia, están confiando en la suya. Y lo vemos, hermanos, claramente. La autojusticia es un engaño moral. El religioso así asegura que el cielo le pertenece. El cielo es mío. Hay un lugar para mí porque soy buena persona y lo merezco. El sistema religioso es aquel que está lleno de obras humanas para salvación, que te aleja de Cristo, que es la única esperanza para la vida eterna. El sistema religioso es la esperanza en la práctica de ritos y de ceremonias. Dice Romanos 10:3, vaya a la escritura. Romanos capítulo 10, verso 3. Dice la palabra de Dios, dice en Romanos, porque ignorando la justicia de Dios, haciendo a un lado la justicia de Dios, que es en Cristo Jesús, y procurando establecer la suya propia, es decir, mis propias obras, mi propia justicia, que dice,
no se han sujetado a la justicia de Dios. Hermanos, quienes buscan justificarse a sí mismos nunca verán el cielo. Vaya al capítulo 3, verso 20 de Romanos. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley, dice, es el conocimiento del pecado. Por las obras ningún ser humano, ninguno, cero, nadie, no lo lograrás. No hay nadie en la tierra que logre, no hay ni siquiera uno que logre entrar al cielo por sus propias obras, hermanos. Quienes siguen el ejemplo de los escribas y de los fariseos quedarán sin cielo, quedarán sin eternidad. Nunca verán el cielo. Quienes confían en las buenas obras, en su moralidad, en sus actividades religiosas, nunca podrán salvarse. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Isaías decía en el verso 64, pecamos. ¿Podremos acaso salvarnos? Decía el profeta. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Vaya a Lucas, capítulo 18, y mire cómo el Señor Jesús habla acerca de esto. Y lo hace de una manera tan clara usando esta parábola. 18, verso 9. A unos, dice la Escritura, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. ¿Para quién es esta parábola? Para los que confían en sí mismos como justos, que se creían justos. A ellos el Señor les habla esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Pero había otro, mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Quienes no puedan decir a Cristo, como hizo este publicano, no podrá ir al cielo. Quien no pueda venir a Cristo, como lo hizo este publicano, contrito de su corazón, humillado, dice, no podía ni siquiera alzar su mirada al cielo. Así era su humillación, su entendimiento de quién era, que de esta manera se acercaba y decía y oraba: sé propicio a mí, que soy pecador. Quien no pueda decir esto, hermanos, a Cristo, nunca podrá ir a donde Cristo está. Entonces, hermanos, primer cosa, que podremos asegurar una muerte eterna y segurísima, es confiar en nuestra justicia propia. Pero hermanos, vayamos al verso 23 y continuemos. Dice, y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Así el Señor continúa diciéndoles a estos hombres: ustedes morirán en sus pecados, porque ustedes siguen confiando en su propia justicia.
Ahora tienen un problema también. Ustedes no pueden ir arriba porque ustedes son de abajo. Ustedes son del mundo. Ustedes simplemente son mundanos. Pertenecen al mundo, son del mundo. Ustedes tienen dueño, tienen un origen y tienen un dueño. Ustedes son de aquí, ustedes no pueden ir al reino de mi Padre. Ustedes morirán en sus pecados porque son de abajo, y ahí en sus tinieblas van a perecer. Por otra parte, yo soy de arriba, y ustedes no pueden ir ahí. Ustedes son de un reino totalmente distinto, diferente. Ustedes son de abajo, ustedes son del mundo. Juan, quien escribe este evangelio, usa muchísimas veces esta palabra mundo. La palabra en el griego es cosmos. Y la usa para describir el sistema invisible de maldad. No está hablando del globo terráqueo, todos somos del mundo. En ese sentido, todos somos de este planeta. Pero Juan lo que está diciendo aquí, ustedes son del mundo, ustedes pertenecen al sistema espiritual, diabólico, de maldad que está en esta tierra. Ustedes son del mundo, ustedes pertenecen a ese sistema que se opone al sistema de Dios. Ustedes pertenecen a ese reino que se levanta, como dice la Escritura, con altivez, que se levanta con soberbia contra el conocimiento de Dios. Ese es el mundo al que ustedes pertenecen, aquel que está en contra del reino de mi Padre. Ustedes son de ese reino, son de ese mundo, y ustedes no pueden ir a donde yo voy. Ese reino, ese sistema espiritual, ese cosmos, ese mundo, no reconoce a los que no son suyos. Es por eso que vemos que no reconoce el sistema, y ese mundo no reconoció a Jesús, ni tampoco reconoce a los que son de Jesús. No reconoce a los hijos de Dios. Por eso vemos la hostilidad tan clara de aquellos que pertenecen a este mundo en contra de Jesús y en contra de los que portan la imagen de Dios. Ustedes son de abajo. Y dice la Escritura que los que son de abajo aman más las tinieblas que la luz, porque este es un reino de oscuridad y de tinieblas. Aman más las tinieblas que la luz, porque este mundo está lleno de obras malas. Esas tinieblas son lo que provocan su ceguera espiritual. Están llenos de odio hacia Jesús y por eso le rechazan. El materialismo, aquellos que batallan con eso. La iglesia que batalla con eso, con sus deseos por vivir conforme a este mundo en posesiones. El materialismo, el humanismo, la inmoralidad, el orgullo, el egoísmo. Todas estas cosas son sellos de este mundo. Son marcas de quien es de este mundo. Primera de Juan 2:16 nos dice los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Todas estas cosas se oponen a la verdad divina, a la justicia y a la virtud de Dios. Este mundo, este sistema está lleno de opiniones equivocadas porque es un mundo de tinieblas y de oscuridad. Este mundo, sus placeres son pecaminosos. Su cultura es desmoralizante, carente de moral. Sus intenciones de aquellos que viven y pertenecen a este mundo siempre son egoístas. La política de este mundo siempre es corrupta. Sus sonrisas, al igual que el amor, siempre es falso. Así es que, hermanos, entendemos entonces la hostilidad de los fariseos y de los escribas contra Jesús, quien es la luz del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué son hostiles? ¿Por qué el mundo es tan hostil hacia Jesús? Porque tienen otro origen y tienen otro dueño. Son de abajo, no son de arriba. Es parte de su naturaleza. Son de este reino de maldad.
Efesios 2:2 dice que antes los creyentes andábamos conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, que sigue operando en los hijos de desobediencia. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Aquel que está amistado con el mundo no puede ser amigo de Dios, porque el mundo aborrece a Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y escuche, aquí está una marca de alguien que es mundano. Y que si es mundano, sin duda, perecerá, como dijo Jesús, en sus pecados. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero hermanos, en contraste hablemos de quien es de arriba, de aquel que no es de aquí. Jesús dijo, yo no soy de este mundo. Jesús no es parte de este mundo. Él viene de arriba, Él viene del Padre, viene del cielo. Él lo había dicho a Nicodemo en el capítulo 3, verso 3. Le dice a Nicodemo, yo soy el Hijo del Hombre que he descendido del cielo. Jesús no ha escatimado en dar testimonio de su origen y de dónde Él viene. En el verso 6, verso 38, le dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Porque he descendido ¿de dónde? Del cielo. Su origen era el cielo. Juan 6:51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Yo no soy de este mundo, ustedes sí. Así es que, si permanecen en ese reino, sin duda perecerán en sus pecados. De los creyentes se dice, hermanos, que ya no formamos parte de este mundo. La Biblia dice de aquellos que han venido a Cristo que ya no son parte del mundo. Efesios 2:6 nos dice que anduvimos en un tiempo sin Dios en este mundo. La Biblia dice en Colosenses 1:12, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La obra que Cristo ha hecho en aquellos que vienen a Él, aquellos que vienen del mundo hacia Él en humillación, no en autojusticia, sino en humillación, como el hombre que acabamos de leer de la parábola, son trasladados de ese sistema de maldad y traídos al reino que es del cielo. Trasladados al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y somos perdonados de nuestros pecados. La Santa Iglesia que el Señor compró no es de este mundo. No pertenece al príncipe de la potestad de los aires. Es suya, es el de arriba, es del que un día va a venir por ella. Primera de Juan 4:5. Primera de Juan 4:5. Primera de Juan 4:5 dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Pero nosotros somos ¿de quién? Somos de Dios. ¿De quién es la iglesia? ¿De quién es la iglesia que compró Cristo con su sangre? Es de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. ¿Podemos distinguir entonces quién tiene vida eterna y quién no tiene vida eterna?
En esto conocemos que los que son de Dios te van a oír. Van a oír el Evangelio y van a venir a Cristo. Pero los que no son de Dios no podrán oír esas palabras. Rechazarán constantemente el Evangelio de Cristo. Jesús dijo, si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, porque ustedes no pertenecen al mundo, antes yo los elegí de entre el mundo, por eso el mundo los aborrece. Un último pasaje para concluir acerca de la mundanalidad que arrastra a los hombres al infierno. Bien, aquí lo vamos a dejar para continuar. En el verso 24 dice, por eso os dije que moriréis. Lo vuelve a repetir. Por eso les he dicho que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Era una gran advertencia. Ahora tenemos una gran advertencia y luego repetida 2 veces. Que Jesús está diciendo, esto es grave, esto es serio, esto es verdadero, no hay lugar a dudas. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Así, hermanos, de esta manera Jesús pasa al último asunto. La autojustificación lleva al hombre a la muerte eterna. Ser mundano lleva al hombre a la muerte eterna. No venir a Cristo y permanecer en el sistema de este mundo llevará al hombre a la condenación eterna. Jesús concluye con esto. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si ustedes permanecen en incredulidad, moriréis. Quienes me rechazan, morirán en sus pecados. Quienes rechazan creer, ¿qué? Quienes rechazan creer, ¿qué? Hoy en día usted pregunta a las personas, ¿tienes fe? ¿Crees? Y en el 100% de las personas que están en las iglesias están ahí y dicen, yo creo. La pregunta es, ¿cuál es el objeto de tu fe? ¿Creer qué? Jesús no solamente dijo, si creen, pero si no creen. ¿Qué es lo que Jesús está exigiendo? Está pidiendo que el hombre debe de creer. Los hombres tienen fe. El ser humano tiene fe. El ser humano es tan un ser de fe que puede tener fe en un lápiz, puede tener fe en un árbol, puede tener fe en una estrella, puede tener fe en un monito de yeso, puede tener fe en una planta. El ser humano es un hombre de fe, podemos decir. Puede creer en cualquier cosa. Por eso Jesús es claro y dice acerca del objeto de la fe. Ustedes deben de creer que yo soy. Ahora, aquí podemos hacer una pausa y decir, pero nos hemos quedado igual. ¿Yo soy qué? ¿Yo soy qué? Usted y yo no entendemos cuál es la demanda de Jesús. Usted y yo quizás no entendamos cuál es la demanda que Jesús esté haciendo. Pero cuando estos hombres escucharon la demanda de Jesús, sin duda sabían a qué se estaba refiriendo. Porque si no creen, les dice, que yo soy, Él usó aquí, hermanos, una palabra, Jesús, muy conocida para los judíos. Cuando Jesús está diciendo yo soy, Él está haciendo una afirmación clara y directa de quién Él era, de su deidad. Cuando ellos escucharon yo soy, las palabras de la boca de Jesús, ellos entendían claramente que Jesús estaba usando las palabras que Moisés escuchó cuando Moisés le preguntó a Dios, ¿y tú quién eres? Y Dios le responde a Moisés,
yo soy el que soy, sin adjetivo que le siga. Yo soy el absoluto. No necesito adjetivo que me describa, porque no hay adjetivo que me pueda describir. Yo soy el que soy, sin calificativos, el absoluto, el Dios eterno, el único Dios. Así es que cuando ellos escucharon a Jesús decir, yo soy, ellos sabían que Jesús estaba diciendo, yo soy todo lo que digo ser. Yo soy el enviado del Padre. Yo soy el Hijo del Hombre. Yo soy el unigénito de Dios. Yo soy el que viene de arriba. Yo soy el que tiene vida en sí mismo y tiene vida para dar a otros. Yo soy la esencia misma de todas las escrituras. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el que soy. Y si ustedes no creen que este hombre que está frente a ustedes es más que el hijo de María, de aquel hombre de Nazaret, si ustedes no creen que yo soy, morirán. Morirán en sus pecados. La palabra en el Antiguo Testamento era Yahvé. Esa palabra era tan sagrada para los judíos que estaba prohibido pronunciarla. Jesús dijo, yo soy Yahvé. Yo soy. La falta entonces, hermanos, de fe en Jesús y la falta de obediencia a lo que Jesús demanda cuando Él dice que vengan a Él y que confíen en Él. La falta de fe en Jesús y de obedecerle a Él es igualmente, hermanos, que la falta de no tener fe en Dios y de desobedecerle. Estos hombres creían que podían tener una fe y de obedecer a Dios, pero igual, a la misma manera, no creer en Jesús y aborrecer y desobedecer el mandato de Jesús. Y eso no se puede. Porque desobedecer a Jesús es desobedecer a Dios, porque Él es Dios. No tener fe en Jesús es no tener fe en Dios. Y la Escritura dice claramente, sin fe es imposible agradar a Dios. Así es que, hermanos, estos hombres rechazaban lo que Jesús decía que era. Y esto resultaría, Jesús les está diciendo, va a resultar en su muerte eterna. No se van a poder salvar, aunque tengan mucha fe. Aunque tengan tanta fe que crean que Abraham estará a las puertas del Seol. Aunque tengan tanta fe que ninguno de ustedes estará allí. Aunque tengan tanta fe, ustedes perecerán en sus pecados, porque no tuvieron la fe en la persona correcta. La Escritura nos manda, hermanos, a que confiemos en el Hijo de Dios para salvación. Él es el único camino, Él es la verdad y Él es la vida. Nadie va a poder ir al cielo si no es a través de Cristo. Ni uno solo. Hermanos, así es que debemos de creer quién es Jesús y todo lo que la revelación bíblica nos dice de Jesús. Usted debe de creer que Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Usted debe de creer que Jesús entró al mundo como Dios encarnado, que no fue un espíritu que se dejaba ver como algunas sectas dicen. Usted debe de creer que nació de una virgen, que su concepción fue sobrenatural por medio del Espíritu Santo. Usted debe de creer que Jesús vivió una vida sin pecado. Debemos de creer que su muerte en la cruz fue lo único que satisfizo la justicia de Dios. Usted debe de creer que Jesús pagó todos sus pecados en la cruz. Debemos de creer que Jesucristo se levantó de los muertos, como dice la Escritura, y que subió y ahora está con el Padre, intercediendo por su pueblo.
Usted debe de creer que ese Jesús regresará en gloria por los que no son de este mundo. Hermanos, rechazar estas verdades tiene consecuencias devastadoras. Rechazar estas verdades es extraviarse de la sincera fidelidad a Cristo. Segunda de Corintios 11:3, si quiere ir ahí. Segunda de Corintios 11, verso 3. Pablo escribe a los corintios, porque había algunos que se estaban desviando de la fe verdadera, de la fe que Cristo demanda tener en él. Dice, pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hermanos, tenemos que cuidarnos de no extraviarnos, de no perdernos y seguir confiando. Y si no has confiado en Cristo como Cristo demanda, ven a Él hoy en arrepentimiento y fe, creyendo lo que Él dice que es. Y no debemos, hermanos, extraviarnos de este camino, de una sincera fidelidad a Cristo. En el verso 4 dice, porque si alguno viene predicando, ¿a quién? A otro Jesús. Fíjese cómo el camino es... no sé si usted ya vio la película El Progreso del Peregrino, si usted ya leyó el libro, léalo. Léalo, es un clásico de la literatura cristiana, es un básico. El camino del creyente no es nada sencillo. Acabamos de hablar que hay muchas maneras de buscar a Dios de maneras equivocadas, con motivos equivocados o en el tiempo equivocado, que hay un momento oportuno y que hay una manera oportuna para buscar a Dios y tener el fruto de esa búsqueda. Pero hay más. Dice aquí la Escritura que podemos estar buscando a otro Jesús. Podemos estar creyendo en otro Jesús. Fíjese que aquí no está hablando de idolatría o de otras religiones o de otras... No, está hablando de... Podemos estar confiando en un Jesús que no es el de la Biblia. Que no es el que su palabra lo revela. Adorar a otro Jesús. Y adorar a otro Jesús, hermanos, es devastador. Gálatas 1, 8 al 9. Gálatas capítulo 1, verso 8 dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, vamos, estamos diciendo, podemos buscar de una manera equivocada, podemos buscar a un Jesús que no es el Jesús, podemos ¿qué? Un evangelio. Podemos estar aún atendiendo a una falsa noticia. Un evangelio que no salve. Un evangelio falso. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Esa palabra es sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora se los repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Rechazar estas verdades, hermanos, de quién es Jesús, es extraviarse de la sincera fidelidad a Cristo, es adorar a otro Jesús, es estar bajo maldición según Dios. Verso 24. Aquí respiramos. Aquí es la pausa y usted agarra aire y dice, Fíjese lo que Jesús dice. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, si tienen una lápiz o una pluma, encierre la palabra sí. Sí.
Juan capítulo 8, verso 24. Si no creéis, esa palabra sí, esa pequeñita palabra que está ahí, es una gran noticia. Jesús les dice, si no creéis, ustedes merecerán el justo juicio de Dios, perecer en sus pecados. Pero les dice, si no creen, si no creen. Es la invitación de Cristo a estos hombres. Hay una oportunidad en su muro que los divide de Dios. En ese gran muro de autojustificación, de pecado, de soberbia que han levantado en contra de Dios, de desobediencia a Dios, hay una puerta que se abre. Hay una pequeña puerta que se abre. Hay un sí que da esperanza. Y ese es el evangelio puro, hermanos. Y Jesús da esta buena noticia. Hay esperanza para el pecador. Hay esperanza para el que ha vivido toda su vida confiado en sí. Hay una esperanza para los que viven gobernados por los deseos de este mundo. Hay una esperanza. Si no creéis. Estaba implícito ahí en este mensaje. Pero si creen, no morirán. Pero si permanecen en incredulidad, morirán. Pero hay esperanza, hermanos, para los que son de este mundo. Es una invitación, por supuesto, de nuestro Señor Jesucristo, que está combinada. Es una invitación combinada. Es una invitación donde Jesús hace resaltar la gracia, porque Él lo pone junto con esa gran necesidad que tienen de arrepentimiento. Las buenas noticias, dijo alguien, no son buenas noticias sin antes no ve la necesidad de la persona que tiene de recibir esa buena noticia. Si antes no ve esa necesidad. A veces ponemos un ejemplo para tratar de explicar esto y decimos, ¿qué tan buena noticia sería que yo te dijera que alguien pagó pagó 5,000 pesos de infracciones que tienes con el ayuntamiento? Y eso no sería una buena noticia, porque yo diría, no es cierto, compruébamelo, no es cierto. No he recibido yo ninguna papeleta. Pero si alguien me dijera, mira, has estado pasando por un área escolar restringida a 15 kilómetros por hora. Has estado pasando todos los días por ahí a 60 kilómetros por hora. Y has acumulado 5,000 pesos en multa y aquí está. Yo estaría así como que, no puede ser. Yo estaría diciendo, no puede ser. Pero que inmediatamente a esa persona me dijera, pero alguien fue y pagó tu multa. Sería una buena noticia, ¿verdad? Eso es lo que hace el evangelio. Cristo está diciéndole, mostrando, exhibiendo el pecado, la incredulidad, la mundanalidad, la autojusticia, pero diciendo, hay una buena noticia. Si ustedes creen, sus pecados serán perdonados. Así el Señor abre esa pequeña puerta, hermanos, entre ese muro de separación por el pecado. Si el pecador se humilla y cree, tendrá la luz de la vida. Si el pecador se humilla y cree, tendrá el pan de vida. Si el pecador se humilla y cree, tendrá el agua de la vida eterna y no morirá jamás. Esta es una buena noticia. Pero a lo largo de todo este evangelio siempre resalta una y otra vez ante la predicación, el ministerio, la bondad, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, vemos las respuestas del corazón del hombre al evangelio. El verso 25, vemos esto. Entonces le dijeron, ¿qué le dicen? ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? Entonces Jesús le dijo lo que desde el principio les he dicho.
Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Y yo lo he oído de él. Esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Mire el verso 30. Hablando estas cosas, muchos creyeron en él. Aquí vemos dos tipos de personas, las dos respuestas ante el Evangelio. Como hemos dicho, hemos enseñado, no hay medias con nuestro Señor Jesucristo. O le amas o le odias, o le aceptas o le rechazas. Estos primeros hombres del verso 25 dijeron, después del Señor darles el mensaje, ellos dicen: ¿y tú quién eres? ¿Tú quién eres? Persisten en su ceguera voluntaria de no querer creer. ¿Y tú quién eres? No hay manera de salvarse. No hay manera para ellos de encontrar la vida eterna. No hay. Rechazando el Evangelio, afrentando a Jesucristo, no hay manera de salvarse. Pero había otros en el verso 30. Dice que sí creyeron. Había otros que sí creyeron. La palabra dice, el sembrador salió a sembrar y arrojó la semilla. Unas semillas dieron fruto y otras semillas no dieron fruto. Y podemos enlazar toda esa parábola con esta enseñanza. Porque algunos amaban al mundo. Porque algunos lo hicieron de una manera equivocada y superficial. Y nunca dieron fruto. Pero hay otra semilla que cae en buena tierra, la cual el Señor ha preparado de antemano para que esa semilla germine. Y vienen a Él en arrepentimiento y fe. Y dice, y muchos creyeron en Él. Así es que están aquellos que permanecen en su ceguera, pero también están los que creen. Están aquellos que siguen sus propios caminos, pero también están los que le siguen. Está en la Escritura claramente aquellos que están confiando en su propia justicia, pero también están aquellos que reconocen su incapacidad. Están aquellos que cuando oran, alzan sus gritos al cielo y dicen, gracias cielo porque yo no soy un pecador. Pero hay otros que están humillados, con la frente en la tierra, y están diciendo, ten piedad de mí que soy un pecador. Aquellos son los que son justificados y reciben el fruto de este glorioso mensaje del Evangelio. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.